Vamos a empezar a ver este tema que es la enfermedad vascular cerebral y para eso tenemos que hacer un pequeño recuerdo anatómico y saber de dónde recibe su irrigación el cerebro. Y para eso tenemos que recordar lo que es el polígono de Willis, que es este que está en esta imagen. Y bueno, su origen es de estas arterias, una izquierda y una derecha, esta es derecha y esta izquierda, que es la arteria carótida interna, ¿no? De cada lado originan o desembocan en el cerebro. La carótida es, a ver, del ventrículo izquierdo nace la aorta y de la aorta en el callado de la aorta es donde inician las carótidas primitivas. A nivel cervical se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna, a través del agujero carotido que está en el peñasco, ingresa para hacerse intracraneal a nivel del vértice, ¿no? Y posteriormente sigue lo que es el seno cavernoso, que está a los lados de lo que es el cuerpo del esfenoides, hasta llegar a lo que es la clinoides anterior, que es en el ala menor del esfenoides, ¿no? A este nivel, pasando la clinoides, en posición clinoidea, la carótida se va a bifurcar en lo que es cerebral anterior, que sería esta, y la cerebral media. Entonces, los ramos terminales de la carótida interna son la cerebral anterior y la cerebral media. Como ve aquí, la cerebral anterior va a comunicarse, la del lado izquierdo con la del lado derecho, a través de esto que se llama comunicante anterior. La cerebral media va a dirigirse hacia la cisura de Silvio y la cerebral anterior va a continuar en la cisura interhemisférica. La otra parte, el origen del polígono de Willis, es la circulación posterior y esta tiene que ver con las arterias vertebrales que están aquí, tanto izquierda como derecha. Estas se van a unir, las arterias vertebrales, acuérdense igual, origen de la aorta también, y estas se van a unir en lo que es o bueno, van a transcurrir en lo que son los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales, ¿no? Hasta llegar eh, al agujero magno. Y de aquí van a unirse ambas arterias vertebrales, como ven, y van a formar lo que es esta arteria única, que es la arteria basilar. La arteria basilar que va a estar recostada sobre lo que es el vientre o la porción ventral de lo que es la protuberancia principalmente, ¿no? Ahí tenemos hasta un surco que se llama surco basilar de la protuberancia. Esta se va a dividir en lo que en sus ramos terminales, que es la cerebral posterior, tanto izquierda como derecha, y van a comunicarse con la arteria carótida, en este caso, fíjense, la arteria carótida a través de lo que se llama las comunicantes posteriores. Entonces va a haber una comunicante anterior y las comunicantes posteriores, tanto derecha como izquierda. A esta porción de la carótida donde recibe la comunicante posterior se llama porción eh, o de su porción comunicante de la misma carótida interna, ¿no? Entonces, por eso va a haber una circulación anterior, una circulación posterior. Toda esta parte de la carótida y sus ramos en la circulación anterior, toda la parte de las vertebrales más la basilar, toda esta parte es la circulación posterior. A esta imagen, que es a ver, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco lados, más o menos un poliedro, se llama lo que es el polígono de Willis. Entonces, pregunta de examen va a ser, ¿no? ¿Quiénes conforman o qué arterias primitivas conforman al polígono de Willis? Las arterias carótidas, ¿no? La arteria basilar. ¿De dónde resulta o de dónde se origina la arteria basilar? De la unión de las arterias vertebrales. Los ramos terminales de la carótida interna son, ¿no?, cerebral anterior y cerebral media. ¿Cuántas comunicantes conoce el polígono de Willis?
con comunicante anterior y comunicante posterior. Esta es una microfotografía de, de la base del cráneo, es una fotografía anatómica en realidad. Y se fijan aquí, esta es la circulación posterior y aquí tenemos la circulación anterior, ¿no? En la circulación posterior vemos lo que es la arteria basilar, que está recostada sobre esta estructura encefálica que es la protuberancia, para dar lugar a lo que es las cerebrales posteriores, ¿no? Esta es la arteria cerebelosa anterosuperior, o la arteria cerebelosa superior, aquí está. Y entre los dos van a, aquí sale el tercer nervio craneal, ¿no? El motor ocular, como fíjense. Bien. Seguimos observando y en esta parte tenemos las carótidas, ¿no? Y aquí se están bifurcando en cerebral anterior y en cerebral media. Esta estructura que tenemos en medio es el nervio óptico, tanto derecho como izquierdo, y a esta altura está el quiasma óptico. Aquí tenemos lo que es la hipófisis y hacia atrás tenemos los cuerpos mamilares, ¿no? Del hipotálamo. Esta es la región temporal o el lóbulo temporal en su porción medial, ¿no? Bien, entonces es importante, esto es lo que más o menos vemos cuando operamos estas regiones, sobre todo cuando hay aneurismas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, puede ser un aneurisma de la comunicante posterior. Estas son las comunicantes posteriores. Aquí estaría la comunicante anterior. Es la cerebral posterior del tercer par y la arteria cerebelosa superior. Esta es la basilar y sus ramos perforantes a lo largo de la basilar que van a irrigar a lo que es el tallo cerebral. Otra fotografía ampliada, igual vista de abajo o en forma basal. Tenemos aquí el hemisferio frontal, fíjense, por su cara basal, ¿no? Y tenemos los lóbulos temporales igual vistos de abajo, el hipocampo o el uncus, perdón, el uncus, la porción medial de lo que es el temporal. Entonces, a esta altura tiene que estar el mesencéfalo, ¿no? Hacia caudal vemos esto que es la protuberancia. Bien, entonces, estructuras encefálicas, el frontal, el temporal, el mesencéfalo y la protuberancia. ¿Qué, eh, ¿Qué estructuras anatómicas reconocemos? A nivel de la cara inferior del frontal vemos lo que es el nervio olfatorio. Aquí tiene que estar el bulbo olfatorio, que no se ve, pero se ve la cintilla olfatoria, ¿sí? Y aquí se divide en medial y lateral, la cintilla o el nervio olfatorio para dividirse en cintilla olfatoria. Tenemos el surco interhemisférico o la cisura interhemisférica que divide al cerebro izquierdo con el cerebro derecho. Aquí vemos la cerebral anterior que se está haciendo interhemisférica. Fíjense, a esta altura está la carótida y se está dividiendo en cerebral media y cerebral anterior. La cerebral anterior está por encima de lo que es esto, que es el nervio óptico del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho también, fíjense, es un poco más delgada y más larga, ¿no? Más dolica la arteria cerebral anterior del lado derecho. De la carótida vemos el origen de lo que es la comunicante posterior. Fíjense, aquí está la comunicante posterior tanto izquierda como derecha. Y aquí
va irrigando a esta estructura o a esta parte que se llama, es la glándula hipofisiaria, ¿no? A este nivel tenemos lo que es la arteria basilar. Aquí está la cerebelosa superior y aquí tenemos la cerebral posterior. Aquí ya no vemos la emergencia del tercer par, que tiene que salir de aquí del mesencéfalo, seguramente lo han seccionado. Es debería estar aquí. Y bueno, esto es lo más importante. Entonces, de adelante atrás, el nervio óptico. Aquí tenemos, perdón, el nervio olfatorio, el nervio óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico. Ahí tenemos la hipófisis, el mesencéfalo, que no se ve, pero suponemos que está acá. La protuberancia que sí se ve, toda bien amplia, ancha, ¿no? Y las arterias, tenemos la cerebral anterior, tanto izquierda como derecha, aquí estaría la comunicante. Tenemos la carótida y tenemos la cerebral media, que se va hacia la ciudad de Silvio, de cada lado. Tenemos la comunicante posterior y tenemos lo que es la cerebral posterior, que nace de lo que es la basilar. Y tenemos las cerebelosas superiores. Todo esto viene a conformar lo que es el polígono de Willis, ¿no? Y entonces rodea lo que es el nervio óptico, rodea lo que es la hipófisis. Imagínense cuando hay un tumor aquí de hipófisis, la compresión que produce a las arterias y al mismo nervio, ¿no? Un meningioma, por ejemplo, aquí del ala del esfenoide, cómo produce una compresión al nervio olfatorio, al nervio óptico, ¿no? Una lesión, un edema cerebral, un hematoma frontotemporal, el desplazamiento que hace de lo que es el uncus, el mismo frontal, la línea, todo desviado de este lado, comprimiendo todo este paquete vascular, vásculos nerviosos, ¿no? Aquí faltaría el tercer par. Entonces, es importante el conocimiento de estas estructuras. Aquí vemos la cisura de Silvio, se está desplazando lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo frontal se está abriendo, ¿no? Aquí vemos cómo eh, ingresa la arteria cerebral media, aquí hace su bifurcación, a veces es trifurcación, es en tres ramas o en dos ramas, ¿no? Y sus ramos corticales finales. Son 12 ramos en realidad de la cerebral media. El estudio de la irrigación cerebral es muy importante. Aquí tenemos la arteria carótida, ¿no? El ingreso aquí es extracraneal, ingreso a lo intracraneal. Esta es la porción cavernosa, una S. Y finalmente su ascenso hacia la clinoides y la posterior bifurcación de la arteria en cerebral anterior y en cerebral media, ¿no? Un estudio que no sé, esta es la panangiografía cerebral y este es un estudio de ecografía, un ecodoppler carótido. Es muy importante la anatomía de las arterias, de la circulación arterial. A ver, en esta segunda etapa de clases, eh, estaba pensando si a alguien le gustaría hacer alguna presentación, no en el tema, ¿no? Sino de algo corto. Por ejemplo, las ramas terminales de la cerebral media, de la cerebral anterior y otro de la cerebral posterior. Alguien que se anime en forma voluntaria para mejorar su calificación. Hola, hola, ¿están en clase o se han ido? Estamos, doctor. ¿La presentación sería para el jueves o para cuándo? Sí, es simple nomás, ¿no? Cerebral media, digamos, ¿no?
tiene tantas ramas, sus nombres son estos, así, sus ramas terminales, ¿no? Cerebral anterior, sus ramos terminales son cortitos, ¿no? Después, cerebral posterior, igual ramos terminales. Cerebral posterior es poquito. Es nombrar nomás, ¿no? Ahora, si quieren agregar, digamos, que irrigan, digamos, el frontal, el temporal, a nivel parietal, así. Yo, doctor, quisiera hacer uno Ya, cerebral media, entonces. anterior. Ayer, medio. Anterior, media. Bueno, ya media le dejaremos. Belén, media. ¿Alguien de Ya, la doctor. secretaría? Yo, doctor. Diana, caballero, entonces cerebral anterior. Cerebral posterior, Yo, doctor. ya. Entonces, churara, ¿no? Chuarara. Chaurara. Ay, perdón, chaurara, perdón. Ya, chaurara, entonces, Belén y Alison, ¿no? Mm, Yo, Diana. Ah, Diana, ya. Entonces el jueves me mandan su presentación antes, el día jueves tempranito, para que al número de tareas nomás, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Les tengo una diapositiva o dos diapositivas, como quieren, y se los voy a poner, o si tienen un dibujo, igual. Y sobre todo para que les califiquen, ¿no? Porque va a venir con su nombre. Entonces póngame ahí nombre completo y el grupo, porque como tengo los dos grupos, a veces me ponen el nombre y no sé de qué grupos, no los he memorizado todavía. ¿Listo? Entonces el día lunes, jueves hacemos eso. ¿Ya? Ya, doctor. Y van Ya, a ir doctor. escribiendo tareitas y vamos a ir ayudando. ¿Listo? Bien, entonces este estudio de angiografía cerebral es muy importante porque antes se realizaba este estudio colocando un contraste a nivel de lo que es la carótida, a nivel cervical, entonces pacientes con hemorragias subaranoideas que queríamos saber si había aneurisma o no, se inyectaba el contraste a nivel cervical, ¿no? Y esto era muy traumático porque el paciente se mueve, es muy peligroso además la carótida porque puede producir hipotensión severa, paro cardíaco, todo, ¿no? Entonces, va muy complicado, se llama la técnica de Salinger y se realizaba a través de esto. Ha ido evolucionando la ciencia y la técnica médica y actualmente se realiza el estudio de angiografía cerebral a través de la colocación de un catéter en la arteria ilíaca, no, perdón, en la arteria femoral, que está a nivel de la ingle. Entonces coge un trocar, se inyecta a la arteria o se funciona la arteria y a través de la luz de ese trocar se coloca un catéter delgado, ¿no? Y este va a ascender por lo que es la ilíaca para después llegar a lo que es la aorta abdominal, sube hasta el callado de la aorta y a este nivel se desprende otro catéter mucho más fino y que busca lo que es la arteria carótida. Una vez que tienen localizada la arteria carótida, se va dando disparos de contraste para diferenciar lo que es la carótida interna y externa y bueno, vámonos a la carótida interna. Ingresamos a través de la carótida interna hasta llegar a su bifurcación y a este nivel disparamos para ver dónde estaría la lesión, ¿no? O se captan imágenes como esta donde podemos observar la bifurcación de la carótida, ¿no? Vemos tanto la cerebral media como la cerebral anterior. Ahí podemos valorar trombosis, malformaciones arteriovenosas, shunt, por ejemplo, entre las arterias y la porción venosa. Podemos observar la presencia de aneurismas, ¿no? Cavernomas, angiomas, no sé, todas las lesiones vasculares a través de esto. Sin embargo, el costo es un poco accesible. En Sucre, por ejemplo, no tenemos este estudio. Se necesita un equipo de hemodinamia, se llama, donde ustedes han debido escuchar cateterismo cardíaco, sobre todo, ¿no? En lo que hacen para resolver los problemas de infartos de miocardio, infartos cardíacos,
Entonces, ¿qué se hace? Mandaban a Cochabamba o Santa Cruz o La Paz, sobre todo, para que hagan los famosos cateterismos. Este equipo que hace el cateterismo, en realidad no hace el médico hemodinamista, es el que hace el cateterismo, ¿no? Pero este equipo, o sea, nos ayuda a ver las arterias. Y es un equipo especial, por si fíjense en este estudio, en esta imagen, nosotros no vemos hueso. Y el hueso está aquí, o sea, el cráneo está aquí. Entonces, este equipo tiene la característica o la capacidad de sustraer lo que no nos conviene y solo nos deja ver lo que está contrastado. Entonces se llama de sustracción digital, nos sustrae hueso, músculo, todos los tejidos, ¿no? Y solamente vemos lo que nos interesa, en este caso, el árbol, la arterial, o sea, gracias al contraste que se está. Entonces es un equipo especial, es carísimo este equipo, y el que lo maneja se llama hemodinamista, que puede ser un cirujano cardiovascular, en el caso de patologías cardíacas para infartos y todo eso, y en el caso del neurocirujano que maneja esto es el hemodinamista o neurocirugía endovascular, que es una especialidad. Después de hacer neurocirugía se hace cirugía endovascular. En Bolivia hay bastantes cirujanos neurovasculares, y en el extranjero también se siguen formando varios colegas que han podido trascender las fronteras porque no existe esta subespecialidad en nuestro país, ¿no? Entonces, una ciencia, es una técnica increíble, se hace mucho tipo de, no solamente se abordan lesiones vasculares, sino hasta tumores para trombosar su irrigación, porque una de las dificultades de la resección de un tumor es el sangrado, y gracias a estas trombosis que se realizan de la, de la circulación y el conocimiento anatómico sobre todo, se puede ocluir la irrigación y hacer una resección más fácil, ¿no? Sin embargo, como todo procedimiento invasivo, porque es invasivo, tiene sus riesgos, tiene que tener sus componentes también de seguridad, sobre todo tener una buena coagulación, ¿no? Entonces, se puede producir hemorragias, puede producir trombosis también. La manipulación de estos procedimientos endovasculares. Entonces, una cirugía no reciente, pero es también joven, se llama cirugía endovascular. Puede ser tipo cerebral, a nivel, mm, se actúa a nivel tórax, abdomen, a todo nivel, ¿no? O sea, bueno, es interesante la colocación de estos catéteres. Entonces, bueno, esta es la panangiografía cerebral o angiografía cerebral, que es el gold estándar, le llaman, de los diagnósticos de patología vascular a nivel cerebral. Después, otro tipo de estudios que tenemos es la angiotomografía, que es igual la colocación contraria, pero a través de la vena, donde llega por tiempos, digamos, a la circulación arterial, ¿sí? Porque el contraste, si colocamos a nivel venoso, este va a viajar a lo que es la aurícula derecha, ¿no? Que es todo el retorno venoso de la aurícula derecha, va a viajar a la aurícula, al ventrículo derecho, de aquí a la aurícula izquierda, o sea, es un viaje más largo, pero bueno, logra, digamos, llegar a lo que es la irrigación arterial. No es directa, pero tarda por eso sus tiempos. De todas maneras, también pasa por la circulación cerebral y puede visualizarse los arcos arteriales. Otro estudio es la angioresonancia, ¿no? Muy similar, pero se usa la resonancia. Incluso la resonancia tiene un programa donde sin contraste puede hacer una angiografía, ¿no? El tema de la resonancia es que no capta la sangre, o sea, no da una imagen hiperdensa o hipodensa, ¿no? O perdón, isodensa. Más bien da una imagen hipodensa porque no lo capta el hueso ni la sangre. Pero como es computarizado, entonces gracias a la tecnología, justamente las imágenes que no captan y que corresponden a áreas o regiones vasculares, entonces reconstruyen el árbol arterial tanto del cerebro, entonces pueden hacer geografías gracias a esta situación, ¿no?
El ecodoppler, el Doppler carotidio o vertebral es importante también para ver la presencia sobre todo de patología ateromatosa, ¿no? En este nivel. Y a nivel cardíaco para ver la presencia de trombos, ¿no? La presencia de coágulos. Entonces, es importante esto. Porque es vital conocer la anatomía del cerebro, obviamente, para dar explicación a los diferentes defectos que se producen y sobre todo áreas que hay que reconocer que son lesionadas y porque la clínica, ¿no? Entonces, sabemos que existe una irrigación anterior, que es la cerebral anterior, una irrigación media, que es la cerebral media, y una circulación posterior, que es la cerebral posterior, ¿no? Ahora, ¿cuál es la más extensa en cuanto a circulación? Es la cerebral media, ¿no? Involucra frontal, parietal y temporal, como nos va a explicar su compañera que le tocó el día jueves. Nos va a ilustrar con sus imágenes seguramente del territorio de la arteria cerebral media, porque va a ilustrarnos cada ramo terminal, entonces vamos a poder ver, son 12 ramos terminales de la cerebral media, y vamos a poder ver cuál es el territorio al que abarca la cerebral media. Y otra compañera nos dirá la cerebral anterior, el territorio. Y finalmente de la cerebral posterior, su territorio de acuerdo a sus ramos terminales. Entonces vamos a poder nosotros entender la, la complejidad de la circulación cerebral, ¿no? Entonces, conceptos importantes como el tejido cerebral constituye un 2% del peso corporal, si tomamos una media de 70 kilos, ¿no? Que es el prototipo, por así decirlo, el 2% del 70 kilos, entonces es lo que corresponde al cerebro. ¿Cuánto es? 1400 a 1500 gramos aproximadamente pesa nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, siempre existe un predominio de un peso mayor en el hombre que el de la mujer. Sin embargo, siempre aclaramos que eso no tiene nada que ver con la inteligencia, o sea, que uno pese más que otro, no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, ¿no? Por razones de género, aquí simplemente la diferencia es constitucional, o sea, son aclaraciones, es como mujeres, ciertas características secundarias propias de la mujer son diferentes a las características secundarias del hombre. En este caso hay una diferencia entre el peso cerebral del hombre con el de la mujer, ¿no? La presión intracraneal en el adulto sano es de 10 a 15 mililitros de mercurio. Esto es importante saber porque vamos a ver que en las enfermedades cerebrales isquémicas o hemorrágicas se va a aumentar esta presión intracraneal, incluso van a llegar a procedimientos quirúrgicos por este aumento, ¿no? El consumo de oxígeno es de 3 a 5 mililitros de oxígeno por 100 gramos por minuto. Entonces, 3 a 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos por minuto. El consumo de glucosa es 5 miligramos por 100 gramos por minuto, ¿no? Tenemos líquido cefalorraquídeo a nivel craneal de 150 mililitros al día. ¿Y cuánto líquido se produce? Alrededor de 500 mililitros al día, ¿no? Entonces, 500 cc en 24 horas, pero solo se quedan contenidos, o sea, se mantienen, algo así, en el cerebro 150 mililitros. Entonces, fácil, ¿no? Cuando hay hidrocefalia por falta de absorción o eliminación de líquido cefalorraquídeo, en un día, imagínense, 500 mililitros en 2 días, 3 días, por eso pues, el paciente puede morir con hidrocefalia, no sé, una oclusión, porque no sabe por dónde drenar el líquido. Entonces, facilito, en 24 horas triplica la cantidad normal de líquido cefalorraquídeo. Y en 2 días, pues ya prácticamente puede fallecer el paciente, puede enclavarse, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Los niños prematuros se requieren sangre o hay una circulación de 30 a 40 mililitros por 100 gramos por minuto. En los lactantes y preescolares, 60 a 100 mililitros por 100 gramos por minuto. En los adultos, de 50
mililitros por 100 gramos por minuto. Y en los ancianos, 25 mililitros por 100 gramos por minuto. Vean, ¿no? Cómo cambia. En los niños prematuros todavía no está bien conformado su circulación cerebral, ¿no? Por eso estos niños son propensos a tener, cuando nacen prematuros, a tener problemas de isquemia, ¿no? Isquemia o bajo gasto cerebral, ¿no? Todavía es insuficiente su, su aporte. Entonces, en los lactantes, bueno, ya están desarrollados y fíjense cómo el flujo es altísimo hasta preescolar, ¿no? De 60 a 100 es lo más alto que tenemos. Ya cuando somos adultos mantenemos un flujo de 50 mililitros, ¿no? Pero cuando somos ancianos, ¿qué pasa? Baja nuestra circulación cerebral. Por eso la mayoría de las patologías en el anciano están asociadas a la circulación. Estados vertiginosos, demencia, el problema de las EBCs, ¿no? Los infartos isquémicos, hemorrágicos, todos están asociados ya a la circulación como un bajo gasto también, pero no, o sea, un bajo porcentaje o flujo sanguíneo cerebral. Las enfermedades vasculares cerebrales tenemos nosotros fisiopatológicamente una hipoxia tisular y también cuando hay alteraciones metabólicas. Este es un cerebro, un espécimen de un corte coronal, donde vemos un área de infarto antiguo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado a este nivel? Este lado derecho y este lado izquierdo, ¿no? Este lado, fíjense cómo aquí está la cisura de Silvio, tenemos la corteza cerebral bien conformadita, los surcos, ¿no? Aquí está el surco interhemisférico, aquí las diferentes cisuras que tenemos, la superior, la media, la inferior, aquí tenemos el lóbulo temporal, igual con sus circunvoluciones, ¿no? Y sus cisuras. Aquí tenemos el lóbulo temporal, su porción medial, el cuerpo calloso, aquí vemos parte del mesencéfalo, ¿no? Aquí tenemos el tercer ventrículo, aquí está el tálamo de cada lado, aquí tenemos algo del mesencéfalo. Y este otro lado del cerebro, que aquí vemos un defecto, ¿no? A nivel frontal, fíjense, a nivel frontal, ¿qué ha pasado? Se ha destruido este cerebro, ¿no? Se ha necrosado. ¿Por qué? Porque ha tenido un infarto, pues el infarto significa un infarto cerebral, es falta de irrigación hacia un territorio del cerebro, ¿no? Entonces se ha ocluido una de las arterias y no ha llegado sangre, entonces se ha ocluido, o digo, ha perdido sangre o ha perdido la irrigación, entonces las neuronas de esta área han muerto, ¿no? Se han destruido. Y con el tiempo lo que producen es esto, un área de destrucción, aquí hay ya falta de tejido, o sea, ausencia de tejido, se ha destruido, se ha licuado este tejido y es un área encefalomalásica, se llama, ¿no? Entonces aquí tenemos una isquemia cerebral. El cerebro va a recibir aproximadamente un 20% del volumen sanguíneo circulante. Si ustedes analizan para el 2% o el porcentaje que tenemos de peso en el cerebro, es lo más pequeño, pero a la vez tiene un 20% del total del flujo, es altísima cantidad de sangre, ¿no? En relación al tamaño que se tiene del cerebro. El flujo sanguíneo normal, entonces, varía entre 50 a 55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto ya hemos visto que varía en el prematuro, en el lactante preescolar, en el adulto y en el anciano, ¿no? En el anciano hasta 25 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Este mecanismo de autorregulación es efectivo entre 60 y 130 mililitros de mercurio de la presión arterial media. Uno de los términos que tienen que acordarse en el tratamiento y en el manejo de los pacientes con EBC es la presión arterial media. El flujo sanguíneo normal provee 3.6 a 3.8 mililitros de oxígeno, dice, por 100 gramos de tejido minuto y de 60 miligramos de glucosa.
Entonces, estos parámetros ustedes tienen que acordar. Bien, si se corta el Zoom, ya nos vamos a ver el día jueves nada más y los compañeros los que me manden su trabajito al número de tareas. Bien, entonces esto del flujo sanguíneo circulatorio normal